cuneta, pavimento, alumbrado público y parquización. Estamos hablando de 420.000 pesos en un sistema blando que empieza con libre aporte. Hay más económica también, ¿cierto? Te puedo hablar de casas que empiezan desde los 290.000 pesos, que tienen un lote restringido y que son viviendas básicas, pero son y de dimensiones mínimas, ampliables, todo lo que sea. Pero el promedio podemos hablar de estos 420.000 pesos. Entonces, en un sistema blando, uno empieza aportando y empieza, vamos a decir, vale la pena, ¿qué me compro? ¿Cambio el auto o pongo acá? ¿Hago un gasto extra o pongo acá? Ya me tomé de vacaciones el año pasado, ¿las vuelvo a tomar o pongo para la vivienda? Entonces, se empiezan a cambiar las prioridades y se empiezan a achicar lo máximo posible el gasto, que es lo que se hacía, en definitiva, siempre antes el sector obrero, al cual pertenecían mis viejos, ¿no? Hacían eso, sí, ¿cierto? Se ajustaban todo y pegaban un ladrillito. Es más o menos el sistema y la perspectiva que presenta Horizonte. Lo que sí tuvimos que hacer es dar una dura batalla fue contra la escapada de los precios a principios de año. Claro. A principios de año, cuando el dólar se saltó a 8 pesos, toda esta profecía autocumplida de que hablaba recién el licenciado, se intentó dar, como decían, no, esto se va a ir a 10, se va a ir a 14, se va a ir a 15, entonces yo voy a poner... Hubieron proveedores que establecieron en el mes de enero aumentos que variaron entre el 12% y el 60%. 60% cuando el dólar se había movido el 20%. Y el hierro te mandaban en la lista de precios en dólares. Claro, cuando el dólar se había movido el 20%, por más que todo fuera dólar, más de 20 no me repercute. Claro. Pero da la casualidad que en la construcción la incidencia de la dólar es muy baja, es muy poca. Entonces, como para no quedarse, como para poner el precio por las dudas, nosotros tuvimos que llamar a todos los proveedores y decir, mire, queremos que coticen todo esto, el que cotice más, creo que establecimos un porcentaje, creo que el 12, el 14, el que se pase de eso lo dejamos afuera. Y dejamos afuera una lista de proveedores, hicimos una convocatoria nacional por una compra de distintos productos para la vivienda, como para la planta fabril que hace Casas Parte, cercanos los 50 millones de pesos. En los diarios nacionales, y terminamos cambiando la estructura de proveedores. Y estos proveedores, después cuando se dieron cuenta que estaban fijando precios con un dólar de 15 pesos, de 21 pesos, de 24 pesos, y eso no ocurrió, volvieron a decir, bueno, no, es que ahora tenemos precios, no, es que ahora tenemos otro proveedor. Y en su momento dado tuvimos que cerrar la mano porque la verdad que fue un cachetazo en el mes de enero. Y decirle, señores, preferimos pagar más caro, pero no comprarle a usted. Usted está borrado. Si no hacemos todo un poco eso, ¿cierto? Bueno, los precios cuidados deben ser una cosa de Cristina, nosotros se los cargaremos al socio y el otro pagará más caro, y esta avanzada de los precios verdaderamente nos va a terminar paralizando y movilizando todo, ¿cierto? Va a neutralizar. Precisamente, Redeso, ¿cómo ves el futuro? Estamos en un año, yo diría, con turbulencias, con turbulencias. Le viene el avión con turbulencia, al igual que el avión con turbulencia estimo que no se va a caer. Claro. Por lo menos las veces que yo estuve no se cayó nunca. Claro. Pero verdaderamente la gente, esas turbulencias ya ha perfundido sobre el ánimo de la gente. La gente hace lo menos posible, se queda quieta. Por ejemplo, en el caso de Horizonte, un detalle. Los aportes sí bajaron en términos reales, nosotros lo medimos en vivienda. En una vivienda tipo, ¿cuántas de estas viviendas fueron los aportes? Bajaron un 8, un 10% aproximadamente desde enero hasta acá, que es lógico y que acompaña la baja en el bolsillo, ¿cierto? Pero la gente que se presenta a la adjudicación bajó mucho más que eso. O sea, es como que aporte y espera. Claro. Pero vamos a ver cómo viene, vamos a ver cómo viene. Esto es un poco, hay una cautela, hay un miedo, hay un inmovilismo bastante marcado en la gente. Temor. Y a veces eso es lo que produce el inmovilismo, ¿cierto? Es decir, es del libro ese famoso ejemplo que en determinada ciudad, en determinado momento, no estoy en economía, se hablaba de la inminente caída de un banco por insolvencia, y el banco estaba absolutamente solvente hasta que se corrió tanto y el banco se terminó cayendo. La gente está como demasiado cauta, ¿cierto?
Ahora, en relación a Horizonte y en relación a la vivienda propia, no lo está al momento de efectuar su aporte, ir adelante. Pero cuando en el momento de presentarse a adjudicación, bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo viene. Claro. Este es lo que estamos notando, ¿cierto? Y está ocurriendo en general. Cierro diciendo, a diferencia de quienes adquieren una vivienda para inversión, un departamento para inversión, que ya a lo mejor por ahí no lo están viendo como negocio y ahí, eso está parado. Está parado. Julián, como siempre, gracias. No, gracias a vos y bueno, cualquier cosa a tu disposición. Gracias. Cuando regresemos a hablar de política con Jorge Bárbara. SIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Restaurante y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Bien, paralelamente a lo que ocurrió con el Club de París y el acuerdo con el Club de París, y evidentemente que esto reconocido tanto por el oficialismo como por la oposición como un verdadero avance para la República Argentina, teniendo en cuenta las posibilidades o el regreso de Argentina al crédito internacional, más allá de lo que decía el licenciado Rinaldi, de que esto falta todavía que la Corte Suprema de Estados Unidos resuelva con respecto a los fondos buitres. Pero también en el transcurso de la jornada hubo hechos políticos y jurídicos que marcan o se enmarcan dentro de la tesitura del análisis. Y por eso queríamos hablar con Jorge Barbará, porque se va a indagar, o el juez elijo ha mandado la citación para indagar a Armando Vudú. 3 camaristas han sido cuestionados y también sancionados por el Consejo de la Magistratura por créditos, mejor dicho, por juicios del ANSES. Ollarvide ha sido citado a declarar por su famoso anillo. Lázaro Báez se le ha descubierto la cuenta de $22 millones en Suiza, es decir, hechos. Jorge, gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias. Hice un paneo. Sí. Quiero tu opinión. Mira, yo creo que en términos generales la situación es relativamente igual a la que teníamos antes en orden a la vulnerabilidad del vicepresidente de la Nación y la situación de un poder judicial que tiene desprestigio. A ver, el hecho de que a Ollarvide se lo haya citado o que se hayan cuestionado... Con 40 causas atrás que podrían haberse citado antes. No me parece las señales suficientes, incluso la indagatoria eventual del caso de Vudú, no me parece señales tan fuertes como para replantear la concepción que la opinión pública tiene del Poder Judicial. De manera que desde el punto de vista institucional es muy poco lo que se puede traer. Además, Vudú está muy arrinconado por una serie de situaciones que pareciera ser irreversible. En todo caso, se está tratando de cumplir con una función mínimamente decorosa por parte del Poder Judicial, incluso en el apartamiento del juez Lijo. De tal manera que yo no veo un cambio sustancial en cuanto a la institucionalidad se refiere. Posiblemente lo que hay más cambio, esto que vos decías respecto del acuerdo con el Club de París. Ahí sí me parece a mí que la Argentina se ha abierto al mundo. Yo no soy experto en la cuestión económica, pero desde el punto de vista institucional yo creo que se gana en respeto hacia una institucionalidad que opta por honrar las deudas, aun cuando las deudas tengan su origen en una situación no achacable, no reprochable al actual gobierno.
el hecho del default realmente no es un hecho del gobierno kirchnerista. Y si vamos a decir la verdad, no han hecho nada más que pagar deudas contraídas por otros gobiernos. De manera que, a ver, eso sí me da la impresión de que va a dar un respiro a una suerte de diálogo y de racionalidad en el manejo de la economía y de las instituciones, habida cuenta de la importancia que tiene el Ministerio de Economía y la que tiene Kicillof en orden a las competencias del Estado Nacional. Además, a mí me parece que la mirada sigue siendo complicada para el gobierno nacional. Por ejemplo, a ver, el cuestionamiento que hace la gente de Carta Abierta a Scioli da cuenta de que dentro del ámbito oficial hay una serie de miradas sobre lo que debe ser el futuro institucional. Por lo tanto, por ahí pasa una discusión de un grupo que todavía se siente fuerte. El kirchnerismo, yo no creo que sienta todavía la derrota como algo que es insuperable. Entre otras cosas porque la posición de la oposición todavía no es lo suficientemente fuerte como para establecer una alternativa real frente al kirchnerismo. Esa es la lectura que me merece este rápido paneo que me has hecho vos. En este marco, digamos, tal cual lo planteás vos, es decir, la crítica de Carta Abierta a Scioli, es decir, la puja interna dentro del kirchnerismo para saber quién es el que se queda con el bastón de mando de la sucesión de Cristina Fernández y de la sucesión de Néstor Kirchner, naturalmente, hay una oposición. Así es. ¿Cómo la ves? Bueno, la oposición no es algo, digamos, unívoco, no es algo que uno pueda decir que no tiene diferencia. Hay diferencia entre UNEN con Massa, claro, con Macri. Yo la veo a la oposición como que está perdiendo aliento en orden a las agendas, ¿cierto? Posiblemente Massa haya colocado la agenda sobre frente al gobierno nacional, ¿cierto? Con la cuestión del Código Penal, de la seguridad y todo eso. Pero no obstante, me parece que el discurso de la oposición es más o menos homogéneo y no tiene tantas diferencias en orden a que el próximo gobierno va a ser un gobierno de mayor diálogo, teóricamente de más respeto por la institucionalidad, teóricamente más respeto por la prioridad que tiene la inseguridad y la inflación y todos estos puntos. Pero son puntos comunes. Si vos me decís, por ejemplo, ¿cuál es el remedio expreso que supone las instancias opositoras como alternativa real de mejoramiento institucional? En el fondo, depende del voluntarismo de cada uno de los líderes de la oposición. Es la mirada de Macri la que se presenta como opositora, es la mirada de algunos de UNEM, particularmente de Lilita Carrió, la que presentaría alguna alternativa, o es la mirada de Massa personalmente. Pero si se enfoca en el terreno institucional, se advierte que la mirada es pobre. A ver, ninguno habla del mejoramiento de las instituciones de control, siendo que las instituciones de control, todas, no solo los entes reguladores, todas las instituciones de control son claves para el mantenimiento de una república democrática. Claro. Kelsen decía, el futuro de la democracia supone el futuro de las instituciones de control. El descuido de las instituciones de control supone el suicidio de la democracia. Por ejemplo, veía a Massa cuando le hacían una entrevista sobre qué haría él con los canales oficiales. Y él decía, bueno, que él predicaría un poco la pluralidad, no establecería, vale decir, miradas voluntaristas. No dijo que había que replantear el fenómeno del ente regulador y de control. No dijo que no tenía que no más ser de políticos, tenía que ser de técnicos que entendieran del asunto y además independiente del gobierno. De manera que no me da la impresión
de que una comprensión sustancial en orden de lo que suponga el mejoramiento institucional y decir cuáles son las alternativas de esto que tanto critica haya avanzado mucho. No me da la impresión. Me da la impresión, por ejemplo, respecto del propio Poder Judicial, salvo recitar que quieren la independencia. ¿Sabés qué es lo que veo yo? Y lo veo tanto a nivel nacional como las fuerzas que pretenden de alguna manera conformar frentes a nivel provincial, que ni en uno al lado ni en el otro se habla. Este es el proyecto de país que quiero y este es el proyecto de provincia que quiero. Sí. Es decir, yo no lo veo. No hay alternativa. No la veo, o sea, yo tampoco tengo claro cuál es el proyecto de país que quiere kirchnerismo. Sé hacia dónde quiso ir y me parece que chocó contra una pared y volvió. ¿Entendés? Ahora, si la va a saltar o la va a cruzar por el lado derecho o por el lado izquierdo es un problema de ellos, tendrán que verlo en adelante. Esto del Club de París es un avance. Sí. Es un avance, pero faltan otras cosas de solucionar o por lo menos complementar ante la posibilidad de abrirse el país al crédito internacional. ¿Está? Pero digo, yo no veo decisiones de nadie que me explique a mí qué proyecto de país es el que pretende la oposición y qué proyecto de país es, qué proyecto de provincia es el que pretende la oposición aquí. Yo coincido totalmente con vos, Ricardo. Vale decir, es lo que estoy tratando incluso de decir. En otros términos, decir que se quiere más república. Claro. No, es una frase hecha si no se quiere decir en qué consiste el mejoramiento sustantivo que se va a brindar al Poder Judicial. Y no aportando mayor economía ni independencia económica. ¿Qué se quiere hacer con los jueces, por ejemplo? ¿Qué se quiere hacer con el espectro normativo? ¿Hasta qué medida vamos a estar consustanciados con que los jueces son también agentes políticos? ¿Hasta qué momento se puede seguir pensando que un juez debe dirimir controversias que no son controversias jurídicas, son controversias de otro plano, de planos políticos, que eso tiene más que ver con toda la carrera que realiza una persona en un partido político, el juego de partido, cómo se realizan las discusiones en el Parlamento o en las comisiones, pero particularmente cómo se replantea un sistema de partido? La Argentina carece de sistema de partido. No veo, en lo personal, nada más que acuerdos de cúpula. Yo lo veo de la Sota, visitar a Massa o a Massa, visitar a través de otras, digamos, de personas, de agentes, a miembros de otras fuerzas, pero no veo de cómo se está tratando de potenciar el sistema de partidos, que es el pilar de la democracia, y cómo eso dentro de las instituciones. Y dentro de las instituciones, quizá por mi formación y quizás por lo que uno desea para el país, yo creo que son clave las instituciones de control, todas, desde el Poder Judicial, siguiendo por el Parlamento, y ni qué hablar de la regulación de las cuestiones que hacen a la vida de todos los ciudadanos todos los días, como son, por ejemplo, los servicios públicos. Jorge, gracias. Gracias a vos, Ricardo. Ya volvemos. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, Herrería Artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153-1470-00.
vamos a tratar de cerrar el programa. Usted sabe que la comprensión de la vida política se ve afectada cuando la contradicción entre éxito y fracaso se terminan uniendo, dejando de alguna manera más incógnitas que respuestas. El gobierno está celebrando en este momento, y lo decíamos aquí, el acuerdo con el Club de París, cuya importancia resulta absolutamente innegable, pero no viene a solucionar todo el contenido del entramado económico, aunque evidentemente va a ayudar si se concreta en el futuro toda la letra chica y el cumplimiento de la República en cuanto al pago y en cuanto al compromiso. Y esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que habilite la posibilidad de la firma de esto. Ahora, lo suficiente me parece para pensar ahora que tiene que aparecer la sensatez y que tendrá que tener esa sensatez el privilegio por sobre la improvisación. ¿Por qué digo esto? Porque si lo que hizo Juan Carlos Fábrega al comienzo del año devaluando era correcto, me parece que de alguna manera confrontaba con el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, que en ese ida y venida de reproches de alguna manera se le acusaba de no hacer lo que debía para completar la movida que había realizado el presidente del Banco Central. Ahora, más allá de esas interpretaciones que se hagan sobre el impacto, surgen, me parece, dos corrientes para mirar detenidamente. La primera es que este arreglo devuelve al país al posible regreso del crédito internacional. La otra, de alguna manera, explica un traspié ideológico para dar cuenta de la negación histórica de los pagos o del pago a este tipo de organismos. Los avatares de la economía diaria, que aquí, de alguna manera, de una forma u otra, lo comentaba Rinaldi y lo certificaba Benassi, el dólar, la inflación, la competitividad, el déficit, la caída de los salarios, la reducción del consumo, más estancamiento económico, de alguna manera puede atenuar la justificación de esa contradicción ideológica. Pero hay a favor del gobierno la arriesgada actitud de Néstor Kirchner en su momento, cuando paga el Fondo Monetario, lo decía Rinaldi en su comentario, que habría evitado, o mejor dicho, evitó la injerencia en el acuerdo. Que podría haberse hecho antes, también lo decía Rinaldi, sí. Y a lo mejor se podrían haber evitado unos 4.000 millones de dólares importantes para un próximo gobierno. El problema es si este convenio se refleja o se va a reflejar en medidas para poder darle solidez a la economía. Y ahí me parece que está el quid de la cuestión, porque hay muchos economistas de indiscutible profesionalidad, como Aldo Ferrer, por ejemplo, que llamó a no ser indiferente de los errores que cometió el gobierno. Eduardo Curia, por ejemplo, en el mismo sentido, hablaba de este tema, o sea, de asegurar o por lo menos tener idea de cómo se va a modificar el esquema económico en el futuro con este acuerdo con el Club de París. No tomemos el establishment, habituado al cassette histórico que venden a sus clientes. El tema es si todo esto va a servir para la transición hasta 2015 en el contexto que planteaba Barbará desde el punto de vista político. Me parece que el perfil, los diagnósticos futuros, parten también de una seguridad y confianza institucional que van a ser claves, que es precisamente lo que reclamaba Barbará. Pero a contrapelo concretamente del anuncio presidencial sobre el arreglo del Club París, aparece esta vorágine judicial de citaciones a funcionarios que desató en muchos casos la ira del gobierno, la bronca de muchos dirigentes. Como dice el francés Philippe Brod, la responsabilidad acusación es una especie de exorcismo sacrificante que apunta a justificar a los gobernantes. Más lejos, un ensayista español, Luis María Díaz Picasso, afirmó en un determinado momento que toda teoría política desde la Roma imperial tuvo como postulado fundamental situar al soberano por encima de la legalidad. Es decir, cualquiera podía estar encima de la ley, con el poder en la mano. Es cierto que no hay nadie condenado todavía y a lo mejor no va a existir condena para nadie, pero las sospechas apuntan nada menos que indagar al vicepresidente de la Nación. O sea, que Andrés Lijo, ¿qué hizo como juez? Que lo cita, puso sobre el tapete que la ley vale para todos, pero particularmente puso al soberano dentro de los cañones de la justicia. Y se plantea concretamente cuál es el eje de la moral pública. Que la misma ley que se aplica al gobernado sirva para juzgar al que gobierna. Esto ni más ni menos son elementos fundamentales
en una semana, donde el caso de Lázaro Báez volvió a tomar predicamento, un hombre impregnado con el poder dentro del gobierno, con presunto lavado de 22 millones de dólares que estarían en Suiza. No es menor, no es menor. De todas maneras, creo que la perla o la perlita que faltaba es la citación a Ollarvide por su descarada actitud de enfrentar no solamente a la ley, sino aprovecharse de ella. Es de repente, me parece, como síntesis, descubrir que la cultura democrática parece que le abre la ventana a la responsabilidad política sobre las normalidades éticas. Es de esperar que no sea un espejismo. Si la justicia le perdió el temor al poder político, cosa que dudaba concretamente Barbará, estaremos hasta un avance sustancial, si no es lo contrario, seguiremos estando exactamente en el mismo lugar de partida. Alguna vez alguien escribió que el control jurídico sobre los hombres de Estado permite que se torne manifiesta la incompatibilidad entre el ejercicio del poder democrático y la responsabilidad penal. En otras palabras, si a un funcionario comete delito, no puede continuar en un gobierno hasta que no purgue su pena. Hay que probarlo naturalmente. Esperemos que alguna vez y definitivamente, la inmoralidad encuentre su límite. Esto sería saludable no solo para el país, para la sociedad, sino para la institucionalidad, algo que realmente deja mucho que desear en la República Argentina. Hasta el próximo sábado. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, Centro Robles.